Entonces vamos a dar inicio a nuestro seminario hoy, que de los temas que habíamos elegido es uno de ellos, que es el manejo de la hipercalcemia. Entonces para ello vamos a presentarles el siguiente caso clínico. Es una mujer de 49 años que tiene antecedentes de una resistencia a la insulina que solamente trata con dieta y hace 14 años es hipertensa, usa losartán e hidroclorotiazida 12,5 miligramos al día. Dentro de sus antecedentes familiares destaca que son hipertensos sus dos hermanas y además sus padres. Tiene antecedentes de 2 embarazos, 2 partos. Actualmente está como en transición a la menopausia, por eso tiene reglas irregulares y como método anticonceptivo lo que utiliza es método de barrera. Entonces, la paciente se fue al consultorio y pidió hacerse un chequeo general y dentro de ello destacaba que tenía un calcio sérico en 12,6. Acá les puse el valor normal de la mayoría de los laboratorios, que es entre 8,5 y 10,5. O sea, evidentemente tenía una elevación de la calcemia. Entonces, les quiero preguntar qué información sería relevante investigar en esta paciente. Entonces, les pueden hablar o si no, en el chat. Tengo abierto el chat por si alguien quiere escribir qué cosas le podríamos preguntar a esta paciente. ¿Alguien se anima? Se le podría preguntar, profesora, si es que ha tenido algún cambio en sus deposiciones, Muy bien. ¿Y por qué le preguntarías eso? porque una de las manifestaciones de la hipercalcemia es el estreñimiento. Perfecto. ¿Y qué otras manifestaciones le podríamos preguntar de hipercalcemia? Pueden hablar o escribir en el chat. Ok, Camila dice si ha sentido cansancio. Ok, ¿qué más? Si ha sentido náuseas, vómitos, Ok, otros síntomas gastrointestinales, muy bien. Si está tomando más agua, exactamente. ¿Y por qué le preguntaríamos todas estas cosas? ¿Qué les hace pensar que el calcio pueda asociarse a poliuria? Está muy bien eso. Lo que quiero es saber por qué. Muy bien, perfecto, Maite. Antagoniza la ADH. Perfecto. ¿Qué más le preguntaríamos? O sea, de la esfera gastrointestinal, estreñimiento, náuseas, vómitos, ¿qué más? Si está cansada, otras manifestaciones. Sobre todo a los abuelitos, a veces como que es uno de los síntomas que pueden presentar. Confusión, ya, muy bien. Cuando es como más severa la hipercalcemia, ¿qué más? si tiene osteoporosis o no. Ok, pero ¿cómo uno le pregunta a un paciente específicamente, ¿tienes osteoporosis? Casi ninguno sabe que tiene osteoporosis, porque es como, casi muy pocos te van a decir que sí tienen osteoporosis, pero ¿qué uno le pregunta? El dolor de hueso, Alexis, no es tan típico de la osteoporosis. La osteoporosis cuando duele es porque hay una fractura, pero dirigidamente uno, exacto, Marco, uno le podría preguntar eso, si ha tenido alguna fractura, sobre todo fractura de columna, de cadera o fractura de antebrazo, ¿ya? Es como muy típico. ¿Qué más yo le preguntaría a esta paciente? ¿Y para qué quiero saber, Maite, si se controla con un ginecólogo, por ejemplo? Ya, chiquillo, le pregunto si tiene, si está tomando en cuenta su climaterio, como por si, como por si la están evaluando por los síntomas vasomotores, por las molestias del climaterio. ¿Es eso? Ok. Este,
Después les voy a decir, porque es muy típico como esta edad de la mujer como perimenopáusica o incluso la mujer los 10 años después de la menopausia, porque es importante como en esas mujeres cuando hay hipercalcemia estar como más alerta. Eso lo vamos a ver después. Entonces, lo primero le preguntamos es sus síntomas en general de hipercalcemia. Todos los síntomas que a ustedes se les ocurran le pueden preguntar dirigidamente. Si tiene fracturas, también es importante preguntar si tiene cálculos, sí o no. Si ha tenido nefrolitiasis. Eso también sería muy importante preguntar. ¿Algo más que se les ocurra? Ok, Connie, si ha bajado de peso últimamente, ¿y por qué te preguntarías si ha bajado de peso? Exacto, porque podría ser causa neoplásica, que es como lo más frecuente en los pacientes hospitalizados cuando nos llaman por una hipercalcemia, es como lo primero que hay que descartar. Ok, entonces, vamos a continuar acá. Como que les hice un resumen de las cosas más importantes que le preguntamos a esta paciente. Ella no tenía síntomas de hipercalcemia, que ustedes por demás conocen. Anteriormente todas sus calcemias eran normales. No tiene antecedentes familiares de hipercalcemia, tampoco ella había tenido fracturas ni cálculos renales, no tiene enfermedad renal, enfermedad tiroidea, no estaba usando ningún fármaco como el litio o las tiacidas. ¿Por qué le pregunto el tema del litio y las tiacidas? ¿Tienen como alguna idea de por qué es importante dirigidamente preguntar el tema del litio? Porque en este caso sí ella estaba usando tiacida. Ok, perfecto, Connie. Por eso, porque interactúan con la PTH y algunos también, como las tiacidas, actúan en los canales de calcio a nivel renal y eso también favorece disminuye la tiacida, favorece la reabsorción de calcio. Y es importante también al examen físico como decía la Connie, preguntar el tema de la baja de peso y buscar dirigidamente si el paciente tiene adenopatías, esplenomegalia, como para descartar linfoma, sarcoidosis o un tumor de cualquier otra causa. Entonces, al examen físico, la verdad que era una paciente que no tenía como nada importante, excepto que tenía una obesidad grado 1 y la presión estaba como con una presión sistólica como en el límite, pero el resto del examen físico estaba, no había como nada importante. Sí tenía un nódulo palpable en el lóbulo tiroideo derecho de 1 centímetro. Entonces, ¿cómo calificarían la calcemia de esta paciente? ¿Como una hipercalcemia leve, como una hipercalcemia moderada, grave o dependería como del nivel de albúmina de la paciente? Si me pueden escribir en el chat, si es la opción 1, 2, 3 o 4, el primer diagnóstico que se les pueda ocurrir de esta paciente, ahí conversaríamos. Ya. Pucha, todos piensan lo mismo. Todos piensan que depende de la albúmina. Ya. En parte les voy a comentar. ¿Alguien piensa algo distinto? ¿Podría ser una hipercalcemia leve? ¿Por qué, Rebeca, te parece que puede ser una hipercalcemia leve? Por el valor, ya no recuerdo mucho, pero estaba como en 12. ¿Ya? Estaba en 12,6. El de esta paciente estaba en 12,6. Acá está. Entonces, si es 12,6, podría ser leve, moderada, grave o dependiente de albúmina. ¿Qué te parece? Ay, no sé, igual diría moderada porque estaba sobre 12. Pero también podría ser dependiente de albúmina, ¿no? Ya. El calcio que les di es el calcio total, pero usualmente uno no corrige el calcio cuando el calcio está por encima del límite superior normal con la albúmina. O sea, uno usualmente usa el calcio corregido cuando estamos viendo hipocalcemia.
ahí uno sí corrige el calcio por la albúmina, pero esta paciente es una paciente que es aparentemente sana, no tenía edemas, no tenía estigmas como de hipoproteinemia, por tanto la albúmina estaba normal. Y en este caso, el diagnóstico de ella es una hipercalcemia moderada, como decía Rebeca, porque tenía un calcio entre 12 y 14, que es como el valor para uno hablar de hipercalcemia moderada. Y como tips para la vida, es que cuando uno corrige el calcio por la albúmina, es cuando uno tiene hipocalcemia. En la hipercalcemia, uno lo corrige porque como que está acostumbrado, pero lo ideal es no hacerlo. Y si uno tiene dudas de que el paciente pueda ser, por ejemplo, un paciente renal crónico, un paciente que uno sabe que tiene una hipoproteinemia importante, entonces uno pide un calcio que se llama calcio iónico, que es como la fracción de calcio libre en la sangre y es como el calcio, el que mejor indicación tiene para estos pacientes que uno sabe que la albúmina no está normal, ¿ya? Entonces, en este caso es una hipercalcemia moderada y es asintomática porque la paciente no tiene ningún síntoma. Le preguntamos y negaba todo. Entonces, ¿algún plan que se les ocurra con ella? Una paciente, 49 años, calcio en 12,6, asintomática. ¿Cómo vamos a seguir en el diagnóstico de esta paciente? Ya sabemos que tiene una hipercalcemia. ¿Algo? La Connie ya fue como directo a tratar a la paciente. Bien, Connie, hay que tratarla, pero necesitamos saber como cuál es la causa finalmente de su hipercalcemia. A la Maite le llamó la atención el nódulo y la Camila dice que le hagamos ecografía y la Connie se rió de que fue muy rápido. Entonces, chiquillos, lo que hicimos con esta paciente fue suspender la hidroclorotiazida, porque la hidroclorotiazida puede favorecer la hipercalcemia, pero para que lo sepan, la hipercalcemia que la hidroclorotiazida puede favorecer es una hipercalcemia muy leve. O sea, generalmente los pacientes que usan hidroclorotiazida, si hacen hipercalcemia, puede ser hipercalcemia, no sé, de 12, de 16, 11, 11,5 máximo, pero nunca más de 12. La hidroclorotiazida causando hipercalcemia más de 12 es muy raro. Usualmente hay otro diagnóstico de base, ¿ya? Entonces, acá les hago como un pequeño resumito donde les pongo cómo enfrentaríamos la hipercalcemia. Entonces, las dos cosas más importantes cuando uno se enfrenta a un paciente con hipercalcemia, lo primero es confirmar el diagnóstico. O sea, yo tengo que primero repetir la calcemia para decir que realmente sí, tiene un calcio elevado 2 veces. Y además, cuando le pida ese segundo calcio, es importante agregar otros exámenes, como la albúmina, la creatinina y la PTH. Porque la PTH es la que después nos va a orientar a en qué grupo podemos incluir a este paciente. Si viene dentro del grupo más frecuente, que es con PTH alta o normal, ¿ya? O si es con PTH baja o suprimida. Generalmente los pacientes que están como con PTH alta o pacientes con PTH normal a pesar de la calcemia, por ejemplo, esta paciente, si yo le hago una PTH y tiene una PTH, por poner un ejemplo, en 30, teniendo un calcio en 12,6, ¿ya? Esa PTH es muy normal para esa calcemia. Entonces, lo más probable es que eso también entre en este grupo, como de PTH alta o anormalmente normal, ¿ya? Y lo más frecuente en este caso de PTH alta, la causa más frecuente es el hiperparatiroidismo primario. Por eso, si yo tengo una PTH alta, el estudio que le debo pedir después es una calciuria de 24 horas, porque si el paciente está eliminando exceso de calcio por la orina, lo más probable es que el diagnóstico ya me confirme que sea un hiperparatiroidismo primario. Por el otro lado, si estamos ante una PTH baja o suprimida, entonces lo más probable es que el diagnóstico sea una enfermedad neoplásica, como me parece que decía la Connie en algún momento, y habría que determinar el tratamiento específico de cada tumor
en especial. Si no confirmo ni uno, ni el otro, ni el hiperparatiroidismo, ni alguna neoplasia oculta, entonces habría que buscar otras causas menos frecuentes de hipercalcemia. Entonces, como habíamos comentado antes, el calcio normal está entre 8,5 y 10,5 en la mayoría de los laboratorios. La hipercalcemia leve es la elevación entre 10,5 y 12 miligramos por decilitro de calcemia. Hasta 14 hablamos de una hipercalcemia moderada, y la hipercalcemia grave es cuando el calcio es mayor a 14. Acá ponen como 16 como un número como de corte, pero la verdad es que hemos visto calcios hasta 20, ¿ya? Entonces, hipercalcemia grave es todo calcio que sea mayor a 14. Entonces, otra clasificación de la hipercalcemia es si es dependiente o independiente de PTH, como vimos anteriormente, porque esto va a determinar las causas, depende el grupo y por tanto cómo voy a enfrentar yo el tratamiento. Entonces, ideas de hipercalcemia dependiente de PTH, ¿saben algunas causas que me puedan nombrar en el chat? El hiperparatiroidismo primario. Muy bien, el hiperparatiroidismo primario, perfecto. ¿Qué más? El litio también. El litio también puede ser, sí. ¿Qué más? ¿Alguien en el chat? Ok, el hiperparatiroidismo primario es la causa principal de hipercalcemia dependiente de PTH, ¿ya? Y lo más frecuente es que sea lo que dijo la Camila y la Maite, que por un adenoma, ¿ya? Paratiroideo, pero también puede ser hiperplasia, o sea, pueden haber aumento de volumen del resto de las glándulas, y hay hiperparatiroidismos que son más raros, que son los familiares, y también puede ser el hiperparatiroidismo terciario, que es el hiperparatiroidismo que se presenta en los pacientes con enfermedad renal crónica de larga data, ¿ya? Que tienen una hiperplasia de las paratiroides y que cursan con hipercalcemia. A diferencia del hiperparatiroidismo secundario, que como saben tiene una PTH elevada, pero cursa con hipocalcemia, ¿ya? Por eso tiene que ser el terciario. Y como dijo también la Connie o la Maite, el litio, ¿ya? Entonces, ¿alguien idea de hipercalcemia independiente de PTH? Bueno, neoplasia, ok. Las neoplasias son las principales y las neoplasias pueden producir por varios mecanismos la hipercalcemia, ¿ya? Lo más frecuente es que las neoplasias produzcan una PTH que se llama PTH-RP, que es una PTH muy similar a la que liberan las paratiroides. Y entonces se une igual a los receptores y produce un efecto muy similar al que produce la PTH normal, la que tenemos en nuestras paratiroides. Entonces es como el mecanismo más frecuente. Los mielomas sobre todo son como los más típicos en producir lesiones líticas óseas, y por tanto también es como otro mecanismo de producción de hipercalcemia en los tumores. También las enfermedades granulomatosas pueden producir hipercalcemia mediada por formas activas de vitamina D, y los pacientes inmovilizados, los pacientes que están postrados por mucho tiempo, también pueden cursar con hipercalcemias leves, y los pacientes hipertiroideos, como tienen un aumento del recambio óseo, también pueden tener hipercalcemia, ¿ya? Entonces, al paciente, cuando decidimos repetirle los exámenes, volvimos a tener un calcio en 12,5, un fósforo que estaba normal pero cercano al límite inferior, con una albúmina que estaba normal, y tenía una PTH que le pedimos en 180. También le pedimos una vitamina D que estaba baja, y decidimos suplementarle
con colecalciferol para eliminar el déficit de vitamina D. Y lo que uno hace es que cuando el paciente tiene déficit de vitamina D, le administra, estos son unas gotitas que tienen cada gotita tiene 5.000 unidades y uno le da 10 gotitas al paciente, que sería una carga de 50.000 unidades, una vez por semana, entre 6 a 8 semanas, para normalizar la vitamina D. ¿Ya? ¿Por qué a este paciente con una hipercalcemia era tan importante que le diéramos o que le normalizáramos la vitamina D? ¿Nadie? Ya, lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, en este paciente, basado en estos exámenes, ¿alguien tiene idea de cuál puede ser el diagnóstico? Un adenoma de células principales en la paratiroides. Ya, pero ¿y cómo sabemos que tiene un adenoma? O sea, por frecuencia podemos saber, pero lo primero... ¿Sí? Dijo que tenía un nódulo en el... podría Ya. ser un carcinoma o algo así. O sea, dijimos que tenía un nódulo, que es importante ese dato, ¿ya? Pero para poder hacer un diagnóstico de hipercalcemia, que sea por alguna enfermedad tiroidea, tenemos que ir como paso a paso. Lo primero es que tenemos una hipercalcemia moderada, ahí estamos bien. Después, una hipercalcemia moderada, y esta hipercalcemia es dependiente o es independiente de PTH. Con estos resultados. Vamos, escriban en el chat, ¿esta hipercalcemia es dependiente o independiente de PTH? ¿Dependiente? Dependiente. Perfecto, es dependiente de PTH porque tiene una PTH alta. Entonces tenemos una hipercalcemia dependiente de PTH y la causa más frecuente, ¿cuál puede ser? De lo que vimos. De la dependiente de PTH, la causa más frecuente, ¿cuál es? Si ustedes lo dijeron, chiquillas. El hiperparatiroidismo primario. Exacto, el hiperparatiroidismo primario, que lo más probable es que ese hiperparatiroidismo sea secundario a un adenoma paratiroideo, ¿ya? Pero esto es como para orientar el diagnóstico. Entonces, una hipercalcemia dependiente de PTH y lo más probable es que sea un hiperparatiroidismo primario. Con esta sospecha de hiperparatiroidismo primario, ¿qué exámenes ustedes creen que nos podrían orientar para complementar nuestro estudio de hiperparatiroidismo? ¿Qué se les ocurre? Vamos, si ustedes han estudiado todo este tema. Ok, podemos hacer una ecografía cervical. Ok, ¿qué más? Pero necesitamos buscar elementos, o lo que uno hace es como ver el efecto que tenga el hiperparatiroidismo en órganos diana. ¿Cuáles son los órganos dianas que yo evaluaría en estos pacientes? ¿Dónde yo buscaría que el hiperparatiroidismo estuviera produciendo alteración en estos pacientes? ¿En qué órganos? Vamos, chiquillos. En el riñón, súper. ¿Qué buscaría en el riñón? Muy bien. El riñón, una densitometría ósea. ¿Qué buscaría en el riñón? Que se lo preguntamos al paciente al principio, exacto. Buscaría nefrolitiasis o nefrocalcinosis, muy bien. Y en la densitometría ósea, exacto, buscaría alteración de la densidad mineral ósea, que puede ser osteopenia u osteoporosis. Perfecto, entonces eso fue lo que le pedimos al paciente. Queríamos ver si tenía hipercalciuria, porque la hipercalciuria, ustedes saben que aumenta el riesgo de que la paciente tenga cálculos renales. Y en este caso tenía un calcio urinario de 339, en las mujeres es hasta 250 y en el hombre es hasta 300 miligramos, ¿ya? De calcio, y en este caso está elevado. Y le hicimos una densitometría, que no le subí las fotitos, pero lo que destaca en esta densitometría
es que tiene una osteoporosis en columna lumbar y tiene osteopenia en el cuello femoral derecho, o sea, tiene osteoporosis de columna y osteopenia de cadera. ¿Y por qué le pedimos radio distal? ¿Por qué hacemos como esta disquisición de, además de la densitometría convencional, que incluye columna y cadera, les vamos a pedir el radio? ¿Alguien se anima en el chat? Eso sí sabían, que en el hiperparatiroidismo hay que pedir una densitometría que incluya radio ultradistal o radio 1/3. ¿Sí? ¿No? Bueno, el hiperparatiroidismo afecta el remodelado óseo, ¿ya? Porque favorece, la PTH favorece la resorción ósea. Entonces, en el hueso cortical, el hueso cortical es como el que más se afecta en este caso, y el hueso del radio es cortical. Entonces, los primeros cambios uno los va a ver fundamentalmente en el radio, ¿ya? Por eso es importante siempre buscar, siempre incluir el radio en la densitometría que uno sospeche un hiperparatiroidismo. En este caso estaba normal, pero usualmente puede haber alteraciones en el radio, ¿ya? Y como tips también le pueden pedir densitometría que sea columna o cadera y radio, por ejemplo, a los pacientes que son obesos mórbidos, que pesan como más de 120 kilos, la camilla del densitómetro no puede sostener personas que pesen más de 120 kilos. Entonces, esos pacientes, uno, si le tiene que hacer una densitometría sí o sí, esta es la densitometría, la única que le puede hacer, que es radiodistal. Y lo mismo, por ejemplo, pacientes con prótesis de cadera, uno le hace, por ejemplo, densitometría de columna y de radio, ¿ya? Y el otro examen que casualmente la paciente hizo una infección del tracto urinario y le hicieron un pilotar y apareció una litiasis del riñón izquierdo de 1,5 centímetros, ¿ya? Entonces, evidentemente tiene 49 años, tiene hipercalciuria, tiene osteoporosis y además nefrolitiasis. O sea, tiene varios elementos de afectación de órgano diana a esta paciente. Entonces, acá, después de esa hospitalización, se le volvieron a repetir los exámenes y ahora la vitamina D estaba normal, y lo importante de haberla suplementado con vitamina D es que la calciuria, ¿ya? Cuando hay déficit de vitamina D, aumenta la calciuria. Entonces, para uno saber que el paciente tiene una calciuria que es real, o sea, que es fidedigna, uno necesita tener este dato de que el paciente está suficiente en vitamina D, ¿ya? Por eso hubo que suplementarla con vitamina D como para confirmar que realmente la hipercalciuria no era falseada por la falta de vitamina D. Entonces, en el caso de la hipercalcemia aguda, ¿cómo uno trata a estos pacientes? ¿Cómo uno trata al paciente con una hipercalcemia aguda? Vamos, chiquillos, que ustedes pueden. ¿Qué se les ocurre? Cosas importantes. Hidratar con suero fisiológico. Muy bien, la hidratación, ¿qué más? La hidratación es muy importante. Furosemida. ¿Qué más? Furosemida y lo que sería como reponer volumen en los casos de pacientes que tienen insuficiencia renal, etcétera. Como para favorecer, en el fondo, la diuresis. Ok. Los bifosfonatos. Ok. Ok. Entonces, acá se las organicé para que les pueda como orientar mejor. Generalmente los pacientes que tienen hipercalcemia leve, que son calcios hasta 12, la mayoría son asintomáticos, por los que uno no les va a dejar ningún tratamiento específico para la hipercalcemia, en el caso de la hipercalcemia aguda. Uno lo que le va a decir al paciente es que trate de no estar en reposo, ¿ya? Que se tiene que hidratar adecuadamente unos
3 litros aproximadamente de agua. Esto es súper importante. La mayoría de las personas cuando tienen cálculos renales o cuando tienen hipercalcemia leve, les restringen el calcio en la dieta. Si uno restringe el calcio en la dieta, se favorece que falte el calcio, o sea, favorece la hipocalcemia y eso aumenta más la PTH. Entonces perpetúas más la hipercalcemia y lo otro es que tiendes más a formar cálculos renales. Entonces la idea es que estos pacientes tengan una dieta normocálcica, o sea, que consuman hasta 3 lácteos al día, ¿ya? Puede ser leche, queso, quesillo, yogur, pero la idea es que consuman alrededor de 1 gramo de calcio al día. Estos pacientes con hipercalcemia leve se deben evitar diuréticos y todos los medicamentos que pueden inducir la hipercalcemia. En el caso de la hipercalcemia moderada, uno tiene que ver, si no tiene síntomas, lo va a tratar igual que la hipercalcemia leve. Pero si el paciente tiene síntomas, ya, compromiso de conciencia, alteración renal, entonces lo va a tratar tal cual va a tratar la hipercalcemia grave. La hipercalcemia grave, chiquillos, es que entran a jugar los bifosfonatos. O sea, en la hipercalcemia grave es súper importante la hidratación, como habían comentado, los bifosfonatos que se deben usar de manera precoz y el de elección es el ácido zoledrónico, que se pasan 4 miligramos endovenoso una vez. Y en el paciente que tiene un deterioro renal o hipercalcemias mayores a 18, el tratamiento de elección es la diálisis, ¿ya? Ahora, ¿con qué objetivo yo voy a indicar la volemización en este paciente? Puede ser para mantener una presión arterial mayor a 130/80 o para lograr una diuresis de alrededor de 150 o 200 cc hora para favorecer el clearance de lactato o para, en caso de que tenga alteración del nivel de conciencia, mejorar el nivel de conciencia. ¿Qué creen? Ahí voten 1, 2, 3 o 4. ¿Por qué uno volemiza a los pacientes con hipercalcemia? Por eso uno no usa la furosemida. Solamente uno usa la furosemida en pacientes que tienen edema pulmonar, porque uno lo que va a favorecer es la diuresis, ¿ya? Uno volemiza al paciente para que el paciente finalmente orine más y poder arrastrar más calcio, porque por cada 100, eso lo escribí acá abajo, por cada 100 miliequivalentes de sodio que uno excreta por la orina, eso arrastra 40 miligramos de calcio. Entonces, la hidratación es uno de los pilares de la del tratamiento de la hipercalcemia, ¿ya? Por eso uno no usa la furosemida a menos que el paciente tenga un edema pulmonar o que tenga insuficiencia cardíaca, ¿ya? Eso como que quería que les quedara claro. Y lo otro, ya estamos terminando, es que el estudio localizatorio, la furosemida se guarda para casos más graves, no Connie, no se guarda o no, porque por ejemplo, si tú tienes un paciente con una insuficiencia cardíaca, tú no lo puedes volemizar así como mucho, y el paciente está congestivo, tú le puedes dar una dosis de furosemida, pero si el paciente está demasiado congestivo y ya tú no alcanzas a volemizarlo, entonces como habíamos visto acá, el tratamiento es la hemodiálisis. Ya, tú lo llevas al diálisis y le haces una diálisis con un baño de calcio más bajo, o sea que tenga menos calcio para el intercambio y eso favorece también, la diálisis favorece la hipocalcemia y es como tratamiento de la hipercalcemia en este caso. Antes se usaba este fármaco que es la calcitonina, ya que también puede producir un efecto muy a corto plazo para bajar el calcio. Pero se ha visto que en algunos estudios se ha asociado con riesgo de cáncer, entonces como que actualmente no se usa mucho la calcitonina. Entonces, como para ir terminando, el diagnóstico del hiperparatiroidismo es bioquímico, o sea, uno hace el diagnóstico por la clínica y el laboratorio. Las imágenes, para poder localizar cuál es la causa del hiperparatiroidismo, que lo más probable es que sea un adenoma,
esas imágenes son después secundarias, porque lo que van a permitir es ayudar al cirujano a que él pueda operar mejor, porque va a entrar mejor a revisar el cuello y va a ir directamente a buscar cuál es el adenoma que está hiperfuncionando. Por tanto, va a asociarse con cirugías más pequeñas, menos invasivas. Acá les puse un resumen de la sensibilidad y la especificidad de las modalidades diagnósticas preoperatorias, o sea, diagnósticas no, localizatorias preoperatorias de las lesiones paratiroideas. El estudio o el gold estándar o el estudio más importante es el SPECT-CT, el CESTAMIBI-SPECT, que es este estudio, ¿ya? Que mezcla no solo un cintigrama, sino también hace un escáner asociado. Entonces te muestra el nódulo, esta es la tiroides, y te muestra el nódulo hipercaptante, y además, como te hace un estudio de un escáner, te localiza perfectamente dónde está el nódulo, y cuando el cirujano entra a pabellón, puede ir directamente a extirparlo. ¿Ya? Entonces, ideas sobre el tratamiento del hiperparatiroidismo primario. ¿Alguien sabe cuál es el tratamiento del hiperparatiroidismo primario o cuál es el tratamiento de elección? ¿Qué haríamos con esta paciente? Que vamos a suponer que es esta paciente que tiene este adenoma paratiroideo superior izquierdo, ¿ya? Bioquímicamente tiene un hiperparatiroidismo con compromiso renal y con compromiso óseo. Y le hicimos este MIBI-SPECT-CT y tiene este nódulo. ¿Cuál es el tratamiento de esta paciente? ¿Cómo vamos a tratar ese hiperparatiroidismo? Puede ser con cirugía. Ya. ¿La operamos o le damos algún medicamento? Esas es como las dos opciones. Opción 1, la opero. Opción 2, le doy medicamento. ¿Quiénes están a favor de operarla? ¿Alguien? ¿Nadie? Doctora, ¿podría hacer la pregunta de nuevo, por favor? Ya. Es una paciente que tiene una hipercalcemia moderada, asintomática, con compromiso de el riñón, o sea, con alteraciones renales y alteraciones óseas. Y yo le hice este estudio localizatorio y tengo un adenoma en el cuello, paratiroideo, ¿ya? Y mi pregunta es, 1, ¿la opero? O 2, ¿la trato con algún medicamento? Creo que la primera opción era tratar con medicamento porque era muy complicada la intervención quirúrgica en ese sector por el tema de los nervios laríngeos, y así que era como primero medicamento y habían casos excepcionales que se dejaba la cirugía. Ya. ¿Alguien comparte o no comparte la idea? Opción 1 lo opero, opción 2 lo trato. Bueno, chiquillos, el hiperparatiroidismo primario, ¿ya? Cuando es sintomático, es decir, yo tengo síntomas de hipercalcemia o tengo una fractura ósea o tengo cálculos renales más el hiperparatiroidismo, eso se llama sintomático y la cirugía es el tratamiento como de elección, ¿ya? O sea, en el hiperparatiroidismo que tiene síntomas, sí o sí yo opero. Y más con esta paciente que yo tenía como el adenoma que sabía dónde estaba. Por tanto, sí o sí es la cirugía. Ahora, en el caso de la paciente que estábamos viendo, yo tengo un hiperparatiroidismo asintomático y por tanto yo tenía que buscar dirigidamente exámenes que me permitieran definir si es que tenía algún daño en órganos diana. O sea, si es que tenía cálculos, si es que tenía osteoporosis, si es que tenía hipercalciuria, que en el caso de esta paciente tenía, por tanto, ella también tiene criterio quirúrgico, ¿ya? Ahora, ¿quiénes yo no voy a operar? O los que tienen hiperparatiroidismo sintomático, pero
no los puedo operar porque tienen alguna contraindicación para operarse, o los pacientes que están asintomáticos y yo les busco osteoporosis no tiene, cálculos renales no tiene, hipercalciuria no tiene, ni tampoco tienen otros factores de riesgo para tener una litiasis renal. Entonces a esos pacientes yo lo que voy a hacer es que los sigo. Pero si a ustedes le preguntan cuál es el tratamiento del hiperparatiroidismo primario en globo, es quirúrgico. ¿Ya? ¿Eso sí quedó claro? Sí. Ok. Entonces, acá les voy a mostrar los criterios quirúrgicos de a quiénes vamos a operar. O sea, vamos a operar los que tienen hipercalcemia más o menos moderada, los que tienen osteoporosis, los que tienen fracturas, los que tienen insuficiencia renal, una enfermedad renal más o menos una etapa 3A, los que tienen hipercalciuria y los que tienen cálculos renales y que sean de elección menores a 50 años. ¿Ya? Entonces, en esta paciente se operó, encontraron un adenoma paratiroideo de 1,5 centímetros en el polo superior izquierdo y la biopsia fue compatible con un adenoma y después de la cirugía los calcios estaban normales y la PTH también estaba normal. Actualmente se hace esto que es la PTH intraoperatoria, que uno va dosificando la PTH durante la cirugía y lo ideal es lograr normalizar la PTH durante el pabellón para con eso tener la certeza de que la cirugía fue exitosa. Ya, eso era como más o menos todo lo que le quería hablar de hipercalcemia y algo de hiperparatiroidismo. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar que no les haya quedado claro? Yo sé que igual este tema es como un poco pesado, pero traté como de organizarlo y después cuando vuelvan a leer esto, si lo necesitan, como que ahí les va a quedar más claro. ¿Nada? Ok, entonces les quería, para cerrar, decir que la hipercalcemia, aunque crean que no es una patología frecuente, que el estudio debe incluir PTH, calcemia, que según los niveles de albúmina uno debe corregir la calcemia y el control, hay que hacer un control seriado de la calcemia, que en el tratamiento está indicada la hidratación abundante, los bifosfonatos para inhibir la resorción ósea y el denosumab, que es una alternativa a los bifosfonatos en el caso de que estén contraindicados los bifosfonatos, la furosemida solamente si hay congestión. Otros medicamentos pueden ser los corticoides, por ejemplo, en el caso de que sean enfermedades que produzcan vitamina D, exceso de vitamina D, como por ejemplo la sarcoidosis, la tuberculosis, y que en casos extremos con falla renal es la diálisis como el tratamiento de elección. Que el hiperparatiroidismo es la principal causa de hipercalcemia en pacientes que no están hospitalizados, o sea, en los pacientes que vamos a ver como en la vida habitual, y el diagnóstico del hiperparatiroidismo es bioquímico, como les había comentado, y el patrón es una hipercalcemia con elevación de PTH, es lo más usual. En la actualidad, la mayoría de los casos son asintomáticos y uno tiene que, por tanto, buscar lesión directamente en los órganos diana, que como habíamos hablado, era el riñón y los huesos. Y en el caso de hiperparatiroidismos sintomáticos, entonces la cirugía es sin duda el tratamiento de elección. Eso, chiquillos. Eso era lo que les quería compartir. Profesora, disculpe. ¿Sí? Una pregunta. Entonces, ¿la hipercalcemia no se corrige el calcio por la albúmina? O sea, cuando es hiper, no. Uno lo Es hace que, como para tener como una idea, pero
como lo que está establecido sí por los libros es que tú no corrijas, tú corrijas cuando es hipocalcemia. Ah, Y lo ya. otro Es que yo que creo que por eso varios nos equivocamos, porque ayer nos dijeron que teníamos que corregirlo. Entonces, pero cuando es hipo, sí. Pero ahora existe el calcio iónico, que te permite como ver el calcio como libre. Entonces, o sea, si tú tienes duda de si la albúmina puede estar como que falseándote el resultado, tú le pides un calcio iónico y estás listo. ya, doctora, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Ustedes entienden los seminarios que yo les doy? Sí, doctora, por lo menos yo encuentro que me sirven mucho para saber en qué me tengo que enfocar y como para poder entender un poco mejor la materia. Que yo no revisé antes esta materia, pero me sirvió mucho. Me han servido mucho todos los que he hecho. Es que la idea para mí es que a ustedes como que les sirva la rotación. Yo no sé cuán profundo ir o no ir, o sea, eso como que lo tendré que ir viendo en el tiempo, entonces a veces creo que es que les doy cosas muy profundas y a veces creo que son cosas muy banales, entonces, o a lo mejor es que no se han podido como leer el tema antes, porque yo también he sido estudiante y sé que uno no tiene tiempo con tantas cosas, pero eso, quiero saber si es que a ustedes como que les sirve o cosas que pueda como ir agregando, porque la idea es que a futuro, cuando tengan este tipo de pacientes que no llegan todos los días, pero el día que te llegan, te quieres como tirar los pelos porque dices, pucha, ¿y ahora qué hago? Entonces, como ese tipo de pacientes es el que quiero que les salve el día. Y, y eso, pero no sé si es que a veces como que se entiende o no. Pero bueno, yo parece que sí. Eso, chiquillos. Entonces nos veremos el viernes para hablar una cosa muy cortita de amenorrea y de urgencias tiroideas. ¿Ok? Nos vemos entonces. Gracias a todos. Muchas gracias, doctora. Chao, nos vemos. Muchas gracias, Chao, doctora. profesora. Chao, chao. Doctora, gracias.